historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues estamos en cita con la historia con don Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, no sé Dios. Bueno, y hoy con un invitado también, como todas las semanas, muy especial y que tiene mucho que ver con el personaje del que hoy vamos a hablar. Así es. Que no es ni más ni menos que con Manuel Álvarez Buillas. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por esta invitación en este lunes de Pascua, que me habéis obligado a estudiar estos últimos 4 o 5 días todos los detalles de mi bisabuelo. Así que ha sido una cuaresma laica que se ha unido a la cuaresma cristiana. Y vamos a ver si hoy resucitamos la figura de Melquiades Álvarez. Bueno, pues hablando con Manuel, procurador, investigador y bisnieto de Melquiades Álvarez. Bisnieto de Melquiades Álvarez. Desde hace 15 años estoy un poco investigando la figura de mi bisabuelo y hemos ido descubierto algunos documentos inéditos que iremos dando cuenta, porque cuando no interesan las cosas se nos va ninguneando y se nos va apartando, ¿no? Cuando no formas parte de la historia como quieren contarla, pues lo que pueden hacer es apartarte porque no pueden rebatirla. A ver, Pedro, ¿quién era Melquiades Álvarez? Mira, el siglo XIX acabó en Europa en 1914, ya lo hemos explicado aquí varias veces y demás. Pero en España se alargó un poquito más, quizás hasta 1923, hasta el golpe de Primo de Rivera, pero es seguro que terminó en el 31 con la Segunda República. En los años siguientes a al 31, pues el PSOE, la UGT y el pequeño Partido Comunista, pequeño, chiquito pero matón, planearon la revolución a la manera soviética. Y también en esos años aparecieron el fascismo y la derecha corporativa. Estos grupos convivían con políticos del siglo XIX, tanto por edad como por ideas. Pues el más conocido, Niceto Alcalá Zamora, que no se enteró absolutamente de nada de lo que pasó. Pues Manuel Azaña, Miguel Maura, Alejandro Goicoechea y Melquiades Álvarez. Ahora vamos a hablar de él. La mayoría de ellos estaban acostumbrados a tratar a una política hecha pues, en camarillas, en despachos, en grupos pequeños. Y también, y eso hay que subrayar, una política sin violencia. Eso lo cuenta muy bien Miguel Maura en sus memorias, cuando habla de que él tuvo la fortuna de ser preso político antes de que llegase la violencia de los años 30 y de la Segunda Guerra Mundial. Decía, antes ser preso político era un lujo, porque te respetaba el gobierno y demás. Ahora no, ahora cualquiera, él escribe del año 45, claro, cualquiera puede coger y pegarte 2 tiros por ser preso político. Y insisto, esta era una época en la que, esta mentalidad que tenían estos políticos, pues era de respeto al adversario. Melquiades Álvarez nació en 1864 en Gijón y murió asesinado en 1936 en Madrid. En 1912 fundó el Partido Reformista, en el que militaron pues, Manuel Azaña, Ortega y Gasset, Pérez Galdós y Manuel García Morente, del que también tendríamos que hablar un día, Javier, sobre todo porque este señor se convirtió, o sea, era ateo, era de estos profesor catedrático de filosofía y letras, era de estos ateos prepotentes, de que la fe es para los tontos. Tuvo una experiencia mística en París, una vez huido de Madrid, porque es que, fíjate, en Madrid los incontrolados, perfectamente controlados, pues fueron a su casa y se llevaron a su yerno delante de ellos, y luego el yerno, ya no me acuerdo si apareció por ahí con una indigestión de plomo o simplemente no apareció. Entonces él pudo salir de España, por sus relaciones, porque era muy conocido y demás, y en París tuvo una experiencia mística que la contó en un librito, El hecho extraordinario, y se ordenó sacerdote, pero murió en el año 41. Te voy a contar una nota. Aquí en Radio Ya tenemos un sitio de conferencias que se llama García Morente, un aula de conferencias, y lo hacemos aquí. Pues habría que traer a Javier Paredes, me parece que es el más adecuado para hablar de la personalidad de García Morente. Pero bueno, siguiendo con Melquiades Álvarez, él era republicano declarado, pero luego en la práctica fue accidentalista en cuanto a las formas de gobierno, porque creía que la monarquía de Alfonso XIII pues podía contribuir a democratizar la política española, y ejerció como presidente del Congreso de los Diputados unos meses en el año 23 hasta el golpe de Primo de Rivera. Y como a tantos, la República le sobrepasó. Era diputado en las Cortes Constituyentes y ahí pidió una constitución no sectaria, abierta, respetuosa para todos los españoles, con la que pudiesen gobernar todos los partidos.
y la izquierda pues no le escuchó, como ya sabemos. Más tarde le espantó la Revolución de Asturias de 1934. Él era diputado por Oviedo. Y el Frente Popular le quitó su acta, ganada en las elecciones del 36, mediante la maldita comisión de actas de la que aquí hemos hablado muchas veces, la que presidió Indalecio Prieto y en la que el Frente Popular tuvo la ayuda del PNV para hacer sus apaños y contribuir a fabricarse esa mayoría absoluta en las Cortes. Luego, como decano del Colegio de Abogados, defendió a José Antonio Primo de Rivera en el proceso que contra él instó el gobierno del Frente Popular. También asistió al funeral de José Calvo Sotelo en julio del 36. Y el día 24 de julio, ya producido el alzamiento, un grupo de abogados y matones de izquierdas se incautó del Colegio de Abogados de Madrid y le destituyó, por supuesto con la anuencia del gobierno. El 4 de agosto del 36, el director general de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez, del partido de Azaña, ordenó su detención y su ingreso en la cárcel Modelo de Madrid. Allí fue asesinado el 22 de agosto por los incontrolados, perfectamente controlados, que es de eso de lo que vamos a hablar, que será una aportación muy interesante aquí de su descendiente, de Manuel Álvarez. Bueno, Manuel Álvarez nos estaba comentando que lleva 15 años investigando la figura de su bisabuelo. Manuel, ¿qué has descubierto a lo largo de estos años que no supiéramos? Bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha quedado? Porque de Melquiades Álvarez se han dicho muchas cosas. Bueno, se han dicho muchas cosas, pero se ha hablado muy poco de él, la verdad. Muy poco de él, porque es una figura en la que desde el año 39, pues casi nadie, ningún partido político, ninguna personalidad se ha podido reconocer. Hay que recordar también que José Antonio Primo de Rivera, a pesar de que yo creo que había diferencias ideológicas importantes, le elige como abogado cuando es detenido. Y al ser el decano del Colegio de Abogados de Madrid, si no me equivoco, ¿no? Sí, lo que pasó es que José Antonio Primo de Rivera pidió ayuda al Colegio de Abogados de Madrid y la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados acordó que fuera Melquiades Álvarez como decano el que lo defendiera. Y don Melquiades, entonces, que respetaba y había compartido sitio en el Tribunal Supremo, declaró que se trataba de un compañero de gran pulcritud profesional en el ejercicio de su cargo y que basta que me haya elegido como decano para que le defienda en un proceso. Decía que tiene ideas contrarias a su representado, pero que yo no era óbice para defenderle ante el Tribunal Supremo. A mí me gusta destacar el compromiso de don Melquiades con las libertades y con José Antonio en cuanto a persona perseguida por el gobierno, cuando Melquiades tenía 72 años. Es decir, que podía haberse vuelto a su casa en Asturias y haberse retirado perfectamente y demás, y sin embargo él, como otros abogados, a mí me gusta mencionar el caso del abogado vizcaíno Gregorio Valparda, que fue diputado en Cortes en la Restauración. Él se implicó ante los atropellos que estaba cometiendo el Frente Popular, y que ya digo que lo cómodo habría sido decir esto no va conmigo, yo soy muy mayor, esto tal, y dijo no, pues me ha propuesto la Junta de mi colegio defender a José Antonio y yo lo hago, sabiendo cómo estaba el ambiente en aquella época. Sí, es cierto, la polarización que había en el ambiente supuso que, aunque él lo defendía como compañero profesional y además como ejemplo de concordia y de tolerancia con otras formaciones políticas, de cara a la izquierda posiblemente se interpretó como una provocación, porque entonces Melquiades Álvarez era el líder del Partido Liberal Demócrata. Entonces, claro, defender a otro líder falangista, pues ya iba en las sacas de los falangistas que se hacían con esa polarización. O estabas en contra o estabas a favor. Y la defensa de Primo de Rivera sí que fue unos factores que posiblemente influyó a la hora de la detención. Luego veremos que hay otros, pero ese desde luego fue uno de ellos. Yo te preguntaba, ¿qué habías descubierto a lo largo de estos 15 años que te haya llamado la atención y que posiblemente se haya pasado por alto a otros investigadores que han hablado sobre Melquiades Álvarez? Bueno, estos 15 años en mi investigación personal como bisnieto he ido encontrando a gente maravillosa, entre ellas a Miguel Ángel Villanueva, que es un profesor de la Universidad Complutense, y a José Antonio García Pérez. Nosotros tres hemos formado un grupo privado de investigación y al final predicábamos en el desierto, porque si bien ahora la figura de Melquiades Álvarez empieza un poco a resucitar y se empieza a reconocer, hace 10-15 años era realmente una figura detestada, ¿no? Incluso José Bono, en el Congreso de los Diputados, cuando presentamos el libro, decía que ese olvido a Melquiades Álvarez era un olvido consciente, un olvido conspirativo. ¿Y por qué fue esto? Porque la imagen que hemos tenido hasta hace poco de Melquiades Álvarez
es que no fue leal, porque primero pactó con la izquierda y después pactó con la derecha. Entonces eso al final lo consideraba como un traidor la izquierda, y no era una figura aprovechable para los dos grandes partidos políticos que han estado siempre, PP y PSOE. ¿Qué pasa? Que las universidades españolas beben mucho de las subvenciones. Si una figura no tiene el interés de la clase política, al final no hay ningún investigador en España, ninguna universidad que lo investigue. Y de hecho, de lo que vamos a hablar hoy es también de una investigación muy exhaustiva que ha hecho un investigador de la Universidad de Edimburgo, Julius Ruiz, El terror rojo, que es un libro muy documentado y que realmente cambia bastante la versión de la historia, ¿no? Como tú, Pedro, antes has apuntado. El libro de Julius Ruiz que ha mencionado Manuel es un libro muy interesante, impresionante, porque entre otras cosas, entre otros descubrimientos, él propone que el coco de la quinta columna, que le sirve a la pasionaria para justificar, para lanzar a las hienas de la República, así se llamaban algunos a sí mismos, algunos grupos, no les estoy insultando, les estoy describiendo, contra los presos de la cárcel Modelo y contra los pobres burgueses que vivían en Madrid, era la quinta columna que había dicho Mola que iba a ser la primera que iba a entrar en Madrid. Julius insiste en que no hay ningún testimonio verídico, ninguna prueba verídica 100% que asegure que esas palabras que la pasionaria achaca a Mola, en verdad Mola las pronunciara. Y luego añade que hay un libro de Javier Cervera que tuvimos aquí para hablar precisamente de la situación en el Madrid de la guerra, un libro sobre la ciudad clandestina, se titula, sobre la quinta columna, y Cervera explica que la quinta columna empieza a organizarse de verdad en Madrid hacia diciembre del 36, en parte a consecuencia de la represión brutal que estaban padeciendo pues gente no solo falangista, no solo militares, sino pues gente que no estaba implicada para nada en el golpe ni en la rebelión. Entonces, por estos dos motivos, la tardía organización de la quinta columna, insisto, en diciembre del 36, y la no pronunciación por Mola de las palabras estas, claro, Julius Ruiz concluye que esta represión que se produce a partir de noviembre del 36, cuando casualmente el gobierno de Madrid abandona la ciudad y marcha a Valencia y deja en su lugar la Junta de Defensa con, entre otros, José Santiago Carrillo en la Consejería de Gobernación bajo la presidencia de Miaja, pues que todo esto no es casual. Manuel. Javier, me has preguntado antes que habíamos descubierto de materiales inéditos y efectivamente hay 3 documentos. Nosotros, nuestra labor es poner precisamente piezas del puzzle a la historia. La historia hay que contarla negro sobre blanco, con fuentes primarias. No se pueden hacer cábalas sobre la historia de una cosa tan seria como la historia de España, que nos afecta a todos, y como decía Jaime Balmes, la verdad es intolerante. Nosotros hemos descubierto la tesis doctoral inédita de Melquiades Álvarez y publicado con la Universidad de Oviedo, que ahí se ve cómo hace un estudio sobre la pena, sobre la reinserción del delincuente, que en realidad eran unas doctrinas bastante novedosas por entonces. Hemos publicado una obra que son los discursos parlamentarios, que es donde se ve la obra de Melquiades Álvarez. Todos los discursos del año 1901 a 1935, que creo que cuando fue el año 36, efectivamente, como dijo Pedro, se anuló su acta de diputado. Yo he leído todos los discursos del tirón de 1901 a 1935 y las ideas que mantiene Melquiades Álvarez en el año 1 son las mismas que mantiene el año 35. Si después pasó de pactar con las izquierdas a pactar con las derechas, fue porque el escenario político se movió, pero realmente las ideas que propugnó nunca se movieron, y además son las que nosotros tenemos reconocidas en la Constitución del año 78: la libertad de enseñanza, el derecho a la huelga, los derechos sociales, las autonomías, la defensa de la unidad de España, pero el reconocimiento de las autonomías, la independencia del Poder Judicial. Realmente esos discursos, el problema catalán, la separación Iglesia-Estado. La separación Iglesia-Estado, pero respetando a la Iglesia. Es decir, el Estado debe ser un Estado laico, pero la Iglesia, la religión, realmente es muy importante para las personas. O sea que don Melquiades no habría montado el pollo porque en Viernes Santo ondeasen banderas en los cuarteles a media asta. O puede haber asistido militares católicos a una celebración religiosa. Efectivamente. Porque son militares católicos, no están obligados a él. Por cierto, me has traído el libro de discursos parlamentarios de ediciones Nobel.
Y aquí están todos los discursos parlamentarios, desde los que habéis recopilado. Desde están 1901. todos los discursos parlamentarios que además se editaron gracias al presidente de Caja Rural, que puso todo su empeño y financió el libro, y gracias a él tenemos esos discursos que son una joya para conocer la historia política, tanto suya como la historia de España, ¿no? Realmente Melquiades fue un adelantado a su tiempo y es una obra muy poco conocida y muy poco estudiada. Pero fue una persona que no le acompañó su tiempo, quizás. Porque como bien decía Manuel Álvarez, él tenía un pensamiento del que no se movió, pero sí se movió el escenario, y quizás fue un incomprendido por unos. Bueno, en la Restauración hay políticos que podíamos, como dices tú, se les podía poner esta etiqueta de adelantados a su tiempo. Por ejemplo, Antonio Maura. O incluso José Canalejas. Eran personas jóvenes con ideas nuevas, ideas que querían copiar o eran influidos por lo que estaba pasando en el resto de Europa. Y hay que decir que los caciques de la Restauración, los poderes fácticos, los viejos, por ejemplo, los viejos del Partido Liberal, que eran nefastos, por ejemplo, Segismundo Moret, también las camarillas del Partido Conservador, también el Trust de la prensa. Había un grupo de periódicos de la prensa que les encantaba quitar y poner políticos, y te dejaban si pagabas, y si dejabas de pagar te quitaban, te hacían campañas. También hay que decir la gran culpa del Partido Socialista Obrero Español, que era chiquito, pero hay que ver la lata que daba. Además, o sea, Unamuno y Ortega y Gasset fueron militantes del Partido Socialista Obrero Español y se marcharon espantados de lo que veían ahí, sobre todo de gente cerril, obcecada. Por ejemplo, Largo Caballero se jactaba de despreciar a los intelectuales. No sé si, creo que dijo que él nunca le había dado la mano a nadie que no fuese un obrero. Claro, así no se puede ir por la vida. Claro, así es muy difícil hacer el Partido Laborista británico con estos elementos. Y yo quiero decir que vamos a ver, esta gente, muchos de estos políticos y algunos pensadores, pues Ramiro de Maeztu, el propio Unamuno y demás, eran gente perfectamente homologable a lo que había en Europa en aquella época. Es decir, estamos siempre con el complejo de que en España estamos atrasados respecto a lo que ha pasado, tal. Hace poco entrevistamos a Guillermo Gortázar en una entrevista que se va a emitir próximamente para hablar de su libro La fortuna de Alfonso XIII, y también hemos tocado este tema sobre la anormalidad o normalidad de la vida política y cultural española. Pero la desgracia es que en España muchas cosas no se han hecho, como las estamos viendo ahora, no se han hecho, no se hacen, porque, chico, no molestes, o no te metas en política, o esto no interesa a nadie. Y así los problemas se van enquistando hasta que explotan de una vez. También hablamos de esto, ¿te acuerdas? Con Ortiz Bordas. Sí, con Ortiz Bordas, con José Miguel Ortiz Bordas. Sobre si el pueblo español es constitutivamente gubernativo y es tardígrado. Y la verdad es una pena. Yo quiero decirlo que por ejemplo, otro ejemplo, José Antonio, tú lees a José Antonio lo poco que dejó escrito, que eran artículos y discursos, y él estaba al tanto de lo que pasaba en Europa. Por ejemplo, defendió o propuso como modelo para los juristas las doctrinas de Kelsen, porque decía que Kelsen constituía el derecho en una ciencia y demás. Estaba interesado por lo que pasaba, la cuestión social, por lo que era el fascismo, por lo que estaba pasando en la Unión Soviética. En cambio, a Azaña, tú lees a Azaña y sobre todo sus diarios, él lo contaba todo, y son de una sequedad, son un cotilleo. No digo ya Alcalá Zamora, que es insoportable leerlo, porque además escribe con una prosa del siglo XIX inaguantable y demás. Pero Azaña, por ejemplo, él menciona 2 veces a Mussolini en sus primeras memorias del bienio del 31 al 33, cuando él es presidente de gobierno. Y una de las veces es porque dice: hombre, estaba en una recepción y apareció fulano, el embajador de Mussolini. Esa es una de las 2 veces que se menciona a Mussolini. Y el 30 de enero del 33 se produce en Europa un acontecimiento que interesa a todo el mundo, conmueve, preocupa, atrae, que es el ascenso de Hitler al poder. No aparece en los diarios de Azaña. A Azaña no le interesaba absolutamente nada de lo que pasaba fuera de España. Hombre, sí, meter mano a los portugueses y fastidiarles y demás,
uno de los motivos por los que el gobierno Salazar apoyó a los sublevados en el 36 fue porque Azaña estuvo ahí envenenando y dando armas a los conspiradores portugueses. Entonces, claro, Azaña, insisto, no le interesaba absolutamente nada de lo que pasaba afuera. La cuestión social tampoco le interesaba nada. Incluso una vez lo dice, que estaba en estos gobiernos del primer bienio, Largo Caballero, y él cuenta, se pone a hablar Largo Caballero de la cuestión social. ¡Qué pesadez! Bueno, esto si lo dijese un señor de derechas, ¿verdad? Si lo hubiese dicho el conde de Romanones. Bueno, a Rajoy le aburrían los desfiles militares, ¿eh? Bueno, yo creo que a Rajoy le aburre todo lo que no sea jugar al Marca, o le del Marca, ver el Tour de Francia y algo parecido. Y la verdad, Aniceto Alcalá Zamora, pues pasa lo mismo que con Azaña. No hay nada, absolutamente nada que se salga de estas cosas. Ha venido a verme fulano, me ha contado maldades de perengano y yo me lo apunto para decírselo a fulano. Yo tengo varias preguntas. Por eso esta gente como Melquiades Álvarez, como Mauda, como Canalejas, como José Antonio, incluso Calvo Sotelo, incluso Gil Robles, que trata de movilizar a las masas católicas, son personajes extraordinarios en tanto en cuanto destacan sobre el paisaje que había en esa España del primer tercio del siglo XX. Y hay una especie de conjura de los necios, o digamos de los poderes fácticos, para que muchos de estos no prosperen. Porque, vuelvo a insistir, no te metas en política, Javier. Eso dijo Franco a Utena Molina. Me lo contó a mí Utena Molina en persona. Oye, ¿era tan buen orador como decían tantos así que le llamaban el tribuno y el pico de oro? Manuel. Era tan bueno, y de hecho desde el primer discurso en las Cortes ya se ganó esa apelación y ese prestigio, porque efectivamente Melquiades Álvarez no dejó prácticamente obra escrita. Su obra era la oratoria, su fuerza era la oratoria, y tanto Azorín como otros escritores hablaban de la fuerza de su mirada, la fuerza de sus discursos, el convencimiento. Y con esa oratoria lo que quería era traer con el krausismo, el ideal krausista, todo ese movimiento. Quería europeizar España. Es que Azorín, hay que decirlo, Azorín fue cronista parlamentario, como muchos otros escritores conocidos, como Wenceslao Fernández Flores, como Julio Camba. Claro, tenían que ir al Congreso y al Senado y aguantar muchos discursos. Entonces, cuando aparecía alguien que hablaba como Bauda, por ejemplo, que también hacía unos grandes discursos, o como Melquiades Álvarez, hacían unos discursos pues interesantes, bonitos, preparados y demás, pues les deslumbraba. Hay una cosa, Pedro, Manuel Álvarez Builla dio una conferencia sobre el asesinato de Melquiades Álvarez, donde hablabas víctima, lo titulabas así, si no me equivoco, víctima de 3 tiranías. ¿Qué nos cuentas en esa conferencia? Ese título fue una conferencia porque era un ciclo de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación sobre los regímenes tiránicos, y ahí puse de manifiesto un documento inédito que yo creo que es de importancia, que fue unos papeles del que fue su secretario político, el secretario político de Melquiades Álvarez, papeles que están en la biblioteca de Tomelloso. Y en esos papeles, en una cuartilla que además estaba bajo una cuartilla de Melquiades Álvarez como diputado a Cortes, este secretario político decía: yo sé quién armó el brazo de los asesinos de Melquiades Álvarez. Y claro, a partir de ahí ya armamos el puzzle de que efectivamente este asesinato no fue un hecho casual, no fue un hecho de unos incontrolados. Y entonces a partir de ahí hice la doctrina de que efectivamente el asesinato de Melquiades Álvarez lo que fue un magnicidio. Y de hecho ha tenido repercusión, ¿no? Todos los documentos que últimamente he podido encontrar es una fotografía de la prensa internacional que circuló por los Estados Unidos, donde hacía referencia a la detención de Melquiades Álvarez. Nos traes el original aquí. Así es. Melquiades Álvarez, un destacado político de los 691 detenidos por las milicias del gobierno. Sí, que habla de lo de costumbre, monárquicos, oficiales del ejército y fascistas y políticos contrarios al régimen de izquierdas
bla, 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 que fueron arrestados por el gobierno, aquí, Melquiades Álvarez, bla, bla, bla. Bueno, es que es un pie de foto que acompaña una fotografía, por lo que deduzco, ¿no? Una fotografía de prensa internacional, ¿no? Fíjate, está emitida a las 3 de la mañana del día siguiente a su detención, del día 5 de agosto a las 3 de la mañana. Él es detenido el 5 de agosto del año 36 en la cárcel Modelo de Barcelona, de Madrid. No, es detenido en su casa, perdón. Aquí aparece la fecha, 8 del 5 del 36, digo 8 del 5, porque claro, como es inglés, pues primero va el mes y luego va el día. Y que, como dice Manuel, esta es la fecha de salida del teletipo. Es decir, no fue casual ni su detención ni su ejecución el 22 de ese mismo mes. Es que también es muy curioso notar que la segunda vez que es elegido para las Cortes ordinarias, de las que se votan en noviembre, diciembre del 33, que gana la derecha esas elecciones, Melquiades Álvarez se presenta en coalición con la CEDA, ¿no es así, Manuel? Es así, y de hecho hay los historiadores hasta ahora han pasado muy por encima, en volandas, de lo que pasó con la detención de Melquiades Álvarez. Realmente lo resuelven todos, incluso los doctores en Derecho, en una línea. Fue detenido e ingresó, como si fuera un hospital, ingresó en la cárcel Modelo. No, ingresó, le llevaron a la cárcel Modelo obligado. Y hay unos hechos que yo no he visto, y fíjate, yo no soy investigador, soy procurador. Y te has convertido en investigador. Me he convertido, pero no dejo de ser un externo a la investigación profesional y un voluntarioso, si se quiere llamar en términos taurinos, y aún así se consigue mucha documentación original. Y fijaros, el otro día investigando en la hemeroteca, hay unos hechos. Él fue detenido el 4 de agosto, pero hay unos hechos que realmente son relevantes de días antes. El 18 de julio, la Pasionaria hizo una locución en la radio y dijo: no pasarán los verdugos de octubre. Pocos días después, que eso tampoco está en ningún libro... Hay que recordar que Melquiades Álvarez era gijonés, asturiano. Melquiades Álvarez... Es decir, que es importante que lo pongamos en su contexto. Estaba en el punto de mira de la izquierda. Cuando dice lo de octubre, se refiere a la Revolución de Octubre, que sobre todo triunfa en Asturias. Sobre todo yo creo que su intervención en la represión de la Revolución del 1934 ha sido la clave para después fue detenido. ¿Por qué? Porque él el año 34, y lo tienes en el libro de discursos, hace un discurso muy duro donde dice: habrá que aplicar la pena de muerte a todos los causantes, porque la ley dice que hay una pena de muerte. Entonces, con gran dolor, porque somos seres piadosos, pero tenemos que estar a la ley y tenemos que aplicar la pena de muerte. Y dice otra cosa más que se ha pasado siempre por alto. Dice: ya que se va a aplicar la pena de muerte a los presos comunes que han cometido delitos, no hay que ser benevolente con sus líderes, con Largo Caballero, acusados de sedición. Precisamente para no ser injusto con los que se le va a aplicar a los presos comunes la pena de muerte. Eso es lo que no le perdonaron las izquierdas en un año 36, donde la revolución del 34 estaba muy presente, con la ley de amnistía todo el año, ¿no? Es que fue la manera en la que el Frente Popular galvanizó a las masas, con la represión de octubre, con la sangre que había inundado, las mujeres apaleadas y violadas por los guardias civiles. Represión que no existió. Que no existió. Vamos a ver, hubo represión en el sentido de que tienes que ir contra unos mineros asesinos que usaban la dinamita para volar casas cuartelillos de la Guardia Civil con las familias dentro, o sea, no solo los guardias civiles, mineros asesinos, además que estuvieron destrozados en Oviedo, estuvieron a punto de demoler la catedral completamente. Quemaron el archivo de la universidad, secuestraron a Maduro Pedregal, me parece, correligionario de don Melquiades. Bueno, saquearon y robaron el oro de la sucursal del Banco de España que había en Oviedo. Esto de robar el Banco de España ya vemos que les gusta. Y déjame acabar, que a mí me gusta destacar mucho, porque hay mucha gente de derechas, tanto conservadores y liberales como falangistas, que suelen ver con benevolencia a Indalecio Prieto, que dicen que era el socialista bueno. Pues Indalecio Prieto, en septiembre del 34, es detenido por unos carabineros en una playa asturiana cuando estaban alijando armas del buque Turquesa.
Indalecio Prieto, diputado en Cortes, trajo armas del extranjero para matar españoles. Si eso no es un ejemplo de terrorismo, pues yo no sé qué más puede serlo. Este es el PSOE con el que se había que tratar, que prepara un golpe de Estado cuando pierde las elecciones y que en el año 36 vuelve al poder, y es el que desde las tribunas de las Cortes están amenazando no solo la Pasionaria, sino también muchos socialistas. Ángel Galarza, Casadesquidó, no era socialista, era republicano de Azaña, era galleguista, están amenazando de muerte a los asesinos de octubre, a los represores de octubre. Algunos estaban en las Cortes, por ejemplo Gil Robles, otra estupidez, porque Gil Robles no tuvo ninguna responsabilidad ministerial durante el golpe de octubre y la represión posterior, y otros estaban fuera, como el caso de Melquiades Álvarez y también el general López Ochoa, al que le fueron a buscar en ese verano sangriento del 36, le fue a buscar la chusma, los incontrolados, otra vez, sí. Le fueron a buscar al hospital en el que estaba, creo que en Carabanchel, le sacaron y según diversas versiones pues le degollaron con una navaja barbera, colocado en su cabeza en una pica, como si esto fuese el París de la Revolución, y lo pasearon por Madrid. Sí. Oye, si os parece, Manuel, Pedro, hacemos 2 minutos de publicidad, nos vamos a algunos consejos publicitarios y volvemos de inmediato hablando sobre la figura de Melquiades Álvarez, y si queréis nos metemos ya en su detención, quiénes pudieron asesinarlo y sobre todo, y muy importante, el por qué lo matan. ¿Quieres anunciarte con nosotros? ¿Tienes un negocio y quieres darlo a conocer? Llámanos al teléfono 616 41 86 84 o escríbenos a radioya@radioya.es, porque anunciarse en Radio Ya es muy rentable. Llámanos al 616 41 86 84 o escríbenos a radioya@radioya.es. Editorial Fajardo el Bravo. Especialistas en historia de España e historia militar. Ediciones en alta calidad. Porque no nos importan las modas. Visítenos en www.editorialfajardoelbravo.es. Editorial Fajardo el Bravo. Contamos la historia. Paga solo por lo que imprimes con Fabricom. En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para tu empresa, la mejor tecnología pero sin tener que comprarla. Incluimos todos los servicios y consumibles para que empieces a ahorrar con nosotros. Visítanos en www.fabricom.es o llámanos al teléfono 91 157 17 70. Fabricom. Hablando de la figura de Melquiades Álvarez con Manuel Álvarez Boillo y como siempre con don Pedro Fernández Barbadillo. Comentábamos, nos habíamos quedado en la detención, si os parece, de Melquiades Álvarez. ¿Por qué se produce esta detención? Y sobre todo, ¿quién estaba interesado en su muerte? Porque como está demostrando en los papeles inéditos que hoy nos está trayendo aquí a Radio Ya, Manuel, esto era algo premeditado, no es algo casual. Hombre, si me permites anticiparme a Manuel, es que el pobre don Melquiades tenía bola negra desde hacía tiempo, probablemente desde la disolución de las Cortes, porque como decíamos al principio, fue uno de los diputados a los que el Frente Popular le quitó su acta que había sido limpiamente ganada. Sí. Vamos a ver, insisto, era un señor que no era cunero, que había sido diputado pues desde 1901, me parece, ¿no, Manuel? Sí. O sea, y una personalidad conocida en España, abogado de prestigio, expresidente del Congreso de los Diputados y como decía la Pasionaria, que ningún diputado de derechas puede decir que ha ganado limpiamente el acta y demás. O sea, ninguno. O
absolutamente ninguno. También se la quisieron quitar a José Calvo Sotelo, pese a que había sido el más votado en Orense. No se atrevieron a tanto, la verdad. No, se atrevieron a matarle. Eso más tarde. Con pero eso fue suficiente. A Melquiades Álvarez, que insisto, tenía 72 años, o sea que dices, bueno, es que no era un enemigo peligrosísimo. Sí, una joven promesa. Sí. Eso es, no tenía detrás pues grupos de gente armada como podían tener los falangistas o los carlistas, y ya le quitan el acta en marzo del 36. Oye, hay una cosa en la que quiero hacer hincapié antes de que nos metamos ya de lleno, y es que él tuvo muy mala relación con el padre de José Antonio, con Miguel Primo de Rivera. En cambio no tuvo reparos en organizar su defensa, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, cuenta mi tía Sara que fueron dos figuras, padre e hijo, las que de alguna forma fueron protagonistas de la vida de su vida, ¿no? El padre, por el pronunciamiento de Primo de Rivera, que eso le supuso al reformismo quedar en un vacío, porque realmente Melquiades Álvarez opinaba que Alfonso XIII no había tenido nada que ver en ese levantamiento, y realmente a partir de ahí Azaña fue cuando se salió del partido y hizo un artículo que no recuerdo se llamaba un artículo de Azaña, ¿no? Sí, un artículo de Azaña en el año 23, que era rompan filas, ¿no? A todos los reformistas, porque ya se quedó en el vacío, se quedó solo Melquiades Álvarez defendiendo a Alfonso XIII. Melquiades Álvarez lo que quería era una revolución desde arriba, necesitaba a Alfonso XIII porque quería convertirlo en una monarquía parlamentaria al estilo de Gran Bretaña por esa época, y eso fue lo que quedó truncado con la dictadura de Primo de Rivera. Y después, con la defensa de su hijo, de José Antonio, ya lo hemos hablado, aunque él lo trató como un tema realmente jurídico para auxiliar a un compañero. De hecho, las izquierdas posiblemente lo trataron como una provocación, porque también Melquiades Álvarez era decano de una institución importante como el Colegio de Abogados y era líder del Partido Liberal Demócrata de entonces. Lo que pasa es que, fíjate, con postulados como el de Azaña, independientemente de que Primo de Rivera hubiera o no dado el golpe, hubiese sido muy difícil que en España las izquierdas hubiesen consentido una monarquía parlamentaria. Eso sería objeto de otro debate. ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? ¿Quién alargó la agonía de Primo de Alfonso XIII? Pues igual fue Primo de Rivera, ¿no? Insisto que esto ya es hacer política ficción, ¿no? Que no sé si ya Alfonso XIII tenía los días contados y al contrario fue Primo de Rivera el que alarga su reinado, por decirlo de alguna manera, pero ese es objeto de otro debate. ¿Cómo se produce la detención, si te parece, Pedro, de Melquiades Álvarez y su posterior ejecución? Bueno, ¿Y quiénes pudieron estar detrás? La detención se produjo el 4 de agosto, pero hay dos fechas anteriores que debemos tener en cuenta. Lo que hemos dicho, el 18 de julio hubo una locución de radio en La Pasionaria apuntando a los verdugos de octubre. A los pocos días, el 25 de julio, salió en la prensa que hubo un registro del domicilio de Melquiades Álvarez donde dice que encontraron municiones, o sea, una labor de propaganda. Se encontraron 2 cajas de municiones. Sí, aquí lo pone: registrado armas y municiones en los domicilios de Melquiades Álvarez y del sobrino de Relux, de Alejandro Relux. Sí. Estamos hablando del 25 de julio. ¿Qué pasó? Que Melquiades Álvarez, en esa época, ya viendo que peligraba su chalet, su casa de Velázquez 47, se fue al domicilio de una de sus hijas con todos sus hijos a la calle Lista 21, que es donde se produjo la detención. Por eso hay que saber estos hechos, porque no fue detenido en su casa, fue detenido en casa de una de las hijas. Bueno, esto me recuerda, esto de las armas encontradas en un oportuno registro, nos recuerda, Javier, a las armas que también encontraron en una sede de Falange y que son en marzo del 36 y que son la excusa para detener a José Antonio. Por tendencia bueno, creo que le detienen porque les acusan de que el mismo José Antonio había roto los precintos que había puesto la Dirección General de Seguridad de la Policía en la sede, y contesta que los había roto el director general de Seguridad con los cuernos, y entonces ya ese es el detonante para que le metan en la cárcel. La verdad que estaban buscando una excusa cualquiera para meter a José Antonio, sobre todo. Oye, otra cosa que hizo Indalecio Prieto en las cortes de mayoría de derechas del 33 al 35 también fue sacar una pistolita. Hubo un tumulto, no me acuerdo a santo de qué, y entre que se pegaron
se acercaron, se formó una melee de diputados de derechistas, de Renovación, de la CED, de diputados socialistas, y como parecía que al diputado socialista Bocazas le iban a pegar, pues lo dijo Indalecio Prieto, pues Indalecio Prieto sacó una pistolita. Bueno, un pistolón en el caso de este señor. O sea, que estábamos hablando de una España a la que los diputados llevaban armas al Congreso. Y no tenían empacho, como el caso de Indalecio Prieto, en sacarla y enseñarla públicamente. Sí, también había un diputado de derecha, no sé si era Sergio Rodríguez, que llevaba un bastón de estos con empuñadura, y en la empuñadura había una pistolita, que él decía, bueno, esto no hace más que, es un pistón, detona, asusta más que otra cosa. Pero ese era el ambiente, de que se iba con armas al Congreso. Manuel, tú cuentas en tu conferencia que la orden de detención está firmada por el director general de seguridad, que es Manuel Muñoz Martínez, y la firma ese mismo día, 4 de agosto de 1936, a las 20:40 horas. Y es detenido en lista 21, que es donde vivía, abandona su vivienda de Velázquez 47 y se va a lista 21. También en Velázquez también tenía la casa Calvo Sotelo, de la que le saca el comando terrorista de izquierdas, formado por guardias de asalto, algún guardia, el capitán Condés de la Guardia Civil, y los delegados gubernativos del PSOE, que eran los que tenían la potestad, a los que la DGS había dado pues la licencia de ser policías, tal. Esto, que alguna vez lo hemos comentado, es también lo que hace la policía alemana, la policía alemana, la policía de Prusia, de los estados, que no existía policía federal, con muchos miembros de las SA y las SS. Hermann Göring era presidente de Prusia, y para desarticular a las milicias de los comunistas, pues como no bastaba la policía, que van a emplear el ejército todavía, pues entonces a muchos SS y sobre todo SA les nombran el equivalente en España delegados gubernativos, o sea, les dan insignia y placa, y en algún caso pistola, cuando no la tenían ellos, y así se presentan. Oye, la excusa para detener a Melquiades Álvarez era por su propia seguridad, puesto que parece ser que las FARC querían asesinarle, o es una excusa. Bueno, en realidad se presentaron en su caso unas milicias para efectivamente ir a buscarle. Lo que pasa es que en su casa tenía una escolta que le habían impuesto, y el escolta llamó a la Dirección General de Seguridad, y quien se lo llevaron fue la Guardia de Asalto, que estaba a las órdenes de la Dirección General de Seguridad de Manuel Muñoz Martínez. Efectivamente cuentan, y posiblemente esa es la versión que se le dieran para tranquilizar a la familia, que se lo llevaran a la cárcel Modelo porque allí estaría más seguro. Una versión que puede ser discutible, porque nos cuenta el escultor Sebastián Miranda que él ofreció que fuera a su casa, y también había posibilidad que se alojara en las embajadas de Francia y de Estados Unidos, con las que tenía buena relación, ¿no? Es la de Estados Unidos porque él fue el que hizo el contrato de redacción de la compañía telefónica, y entonces el capital de Estados Unidos fue el que entró en la compañía telefónica, en esa concesión, y por tanto él tenía muy buena relación. Pero no cabe duda, y la orden de detención está en el artículo que está colgado, alguien lo colgó graciosamente en Wikipedia, ¿no? Gracias a Dios. Es una orden de detención, es decir, desde el mismo día 4 de agosto a las 20:40 era ya un prisionero político, y eso es indudable. Y la justificación de que fue un prisionero político es que días después salió en la prensa la labor de la Escuadrilla Amanecer. El 10 de agosto, en el periódico La Voz, se jactaba la Escuadrilla del Amanecer de haber apresado a 486 detenciones, y entre la más destacada la de Melquiades Álvarez. Hay que subrayar que se jactaban de haber detenido a un septuagenario, a un peligroso enemigo de la República, un señor de 72 años cuyo único cargo era el de decano del Colegio de Abogados. O sea, que no creo yo que tuviese en su casa, pues tuviese una emisora de radio y estuviese dirigiendo los bombardeos de la aviación franquista. Bueno, a él le llevan a la cárcel, ¿no? Y ¿cómo son esos días? Hay una primera pieza, efectivamente, que creo que tenemos que ser conscientes. Él fue preso político desde su detención. Así lo justifica la orden de detención, y así lo justifican periódicos como también La Libertad
Libertad de 9 de agosto, donde hace una relación de la población actual de la cárcel Modelo y dicen: y existen por fin los presos políticos y antiguos y recientes, y los más notorios son el doctor Albiñana, Melquiades Álvarez y Martínez de Velasco. Y de hecho, en la cárcel Modelo, donde él estuvo, fue en la celda de presos políticos. Eso es fundamental para saber la implicación del Gobierno de la República en la detención de Melquiades Álvarez. Eso es fundamental. Porque a partir de ahí se desencadenan los hechos. ¿Qué pasó? Efectivamente es una cárcel que a principios de agosto era una cárcel segura porque estaba en manos de la Dirección General de Seguridad. Lo que pasa que él fue asesinado el día 22 de agosto. ¿Qué pasó en estos 20 días de agosto? Pasó que el 9 de agosto la Libertad ya le propugnó que estaba Melquiades Álvarez encarcelado como preso político, y a mediados de agosto, que fue la fecha clave, se entrelazaron dos problemas. El primer problema es el asunto de la liberación de los presos comunes que estaban encarcelados en la cárcel Modelo. Y el segundo problema fue el miedo a las actividades de los prisioneros falangistas en la cárcel Modelo. Eso motivó que días después, el 21 de agosto, Manuel Muñoz, como director general de seguridad, autorizara un registro de armas en la cárcel, que lo hizo una checa dirigida por el sanguinario Felipe Sandoval. En esa, Es decir, la Dirección General de Seguridad manda a una checa, a un chequista, a un sanguinario, a un asesino como este sujeto, a que registre la cárcel a ver si encuentra armas en la porque temían efectivamente un levantamiento de los falangistas que había apresados en la cárcel. Pero a toda vista todo esto era infundado, porque supongo que esos presos habían sido registrados antes de su ingreso en prisión. No, fue infundado porque el 21 de agosto incluso no se encontraron armas. Lo único que incautaron una pluma a Melquiades Álvarez, que luego le dijo jocosamente a uno de sus familiares que le fue retenida porque alguien quería tener un recuerdo de Melquiades Álvarez. En los primeros días sí que dejaban a los familiares el acceso a visitas, ¿no? Y luego el 22 de agosto, que fue cuando se desencadenaron los hechos, al día siguiente se volvió a hacer un registro de armas por Felipe Sandoval. ¿Ahí qué pasó? Que los presos comunes que pedían a Felipe Sandoval la liberación, Felipe Sandoval los contuvo porque dicen: no es mi prioridad ahora liberadlos a vosotros, mi prioridad es encontrar estas armas secretas. Se enfadaron los presos comunes y causaron ese famoso incendio en la cárcel Modelo. ¿Qué pasó? Y esto es muy relevante, que esa misma tarde del 22 de agosto fueron a la cárcel Manuel Muñoz Martínez como director general de seguridad y su superior, el ministro de la Gobernación, Sebastián Pozas. No hicieron nada, se fueron de allí a pesar de que los hechos ya estaban bastante enconados, sabiendo lo que podía producirse. ¿Y qué se produjo? Que horas después, según salían de la cárcel, esa noche, el comité de la cárcel Modelo, no unos incontrolados, el comité de la cárcel Modelo, comité que estaba compuesto por representaciones de todas las organizaciones del Frente Popular, era institucional. El comité de la cárcel Modelo crearon un tribunal revolucionario sumario. Uy, esto como nos recuerda a la revolución bolchevique, lo que hemos hablado en varios programas, querido Javier. Muy similar, muy similar. Lo que pasa es que en esos primeros días de la revolución efectivamente hay un paralelismo con lo que sucede aquí en el 36, en agosto del 36, ¿no? Así es. De eso se habla muy poco, o sea, de la similitud que hay entre la revolución en España y la revolución en Rusia. Bueno, realmente Julius Ruiz, en su libro Terror Rojo, se pregunta: ¿realmente el terror de las turbas fue incontrolado o todos han sido actos al servicio de la República? Esa es la pregunta que debemos hacer, y son las piezas del puzzle que tenemos que poner cada vez más para tener una visión lo más cierta posible. Bueno, fíjate, perdona, hasta ahora tenemos un elemento ya también bastante significativo. Melquiades Álvarez no fue asesinado por unas turbas que se dieron un día en una cárcel donde mataron a todos los presos políticos de una forma incontrolada. No, se creó un tribunal revolucionario sumario por el comité de la cárcel Modelo, que hicieron una selección de presos. Eso es fundamental, porque realmente Julius Ruiz mantiene que esta selección de presos, este asesinato en la cárcel Modelo, es una pieza más del exterminio controlado que hubo lugar en la guerra por las izquierdas. Te quería preguntar, ¿este tribunal dejó algún tipo de acta?
No, de momento no se conocen esas actas, pero lo que sí es curioso, que los señalados como presos políticos en el diario La Libertad del 9 de agosto del 36 son efectivamente todos los que sacaron, porque recordemos que estaba Melquiades Álvarez como líder del Partido Republicano Demócrata, el doctor Albiñana, líder del Partido Nacionalista Español, Martínez de Velasco, líder del Partido Agrario, Ruiz de Alda, cofundador del Partido Falangista. Estaban perfectamente sacados todos los líderes para exterminar. ¿Y todos ellos son exterminados ese día? Ese día son exterminados en la cárcel Modelo. Le hicieron un tribunal sumario, pusieron un paño, una vela, y el veredicto ya estaba dado, de culpabilidad y de ejecución sumaria. Yo creo que estos son datos importantes que los historiadores se niegan a conocer y que realmente dan un cambio a la visión de la historia. Además, para que se hagan una idea nuestros oyentes, la cárcel Modelo estaba en lo que hoy es el cuartel general del Ejército del Aire, en esa zona. Es decir, que no estaba en las afueras de Madrid, no estaba en el extrarradio, no estaba en otro municipio como la cárcel de Extremera o la de Soto del Real. Es decir, que estaba al lado de los edificios donde se encontraba el gobierno de la República, porque la Dirección General de Seguridad y la presidencia del gobierno estaban en Sol. Es decir, y de Sol a esta cárcel Modelo, pues andando, pues se tarda media horita, ¿no, Javier? Y no, digamos en coche. No hay, media horita, andando media hora o 20 minutos. Es como la matanza de presos que hubo en las cárceles de Bilbao el 4 de enero del 37, que fueron asesinados más presos que muertos hubo en el bombardeo de Guernica en abril de ese mismo año. Pues las principales cárceles, la cárcel de Larrinaga estaba, pues eso, a 20 minutos andando de la sede del gobierno vasco, en el Hotel Carlton, en el centro de Bilbao, en la plaza Moyúa. Y además hubo un tiempo desde que empieza la agitación, la convocatoria a las masas incontroladas, porque a los incontrolados hay que llamarles con antelación y para formar la turba. Y pasa un tiempo desde que se empieza a convocar por la radio y demás, que se entera por los milicianos de la UGT, las mujeres estilo Revolución Francesa, las que hacían calceta mientras caía la guillotina y demás. Tarda ese tiempo y luego se produce el asalto, y luego en las cárceles para matar a 200 personas, oye, lleva su tiempo, sinceramente, la verdad, hasta el punto de que algunos de los cadáveres tenían los dedos arrancados para quitarles los anillos. O sea, es una labor de varias horas de duración, y para poder entrar en las cárceles, que son, creo yo, que son edificios cerrados, no sé, la verdad, ahora tal vez las cárceles tengan las puertas abiertas, quién sabe, pues exige un tiempo y una complicidad. Y en todas estas horas, tanto en Madrid como en Bilbao, no hubo ninguna autoridad que enviase piquetes de soldados. Porque otra cosa no habría en Madrid y en Bilbao, sí, pero, durante la guerra. Para protegerles se podía haber hecho de otra manera, eso está claro. Pero fíjate, a mí una cosa que me interesa al hilo de las investigaciones que ha llevado a cabo Manuel, es decir, ¿por qué Melquiades Álvarez? ¿No? Porque como tú bien decías, Pedro, un hombre de 72 años, un hombre que no supone un partido muy minoritario, que no era nada visceral en ese sentido. Entonces, ¿por qué tú crees que es elegido Melquiades Álvarez, ¿no? ¿Y quiénes son los instigadores de su asesinato? No sé si has llegado hasta ahí. Bueno, realmente el porqué nos lo narra Julius Ruiz, que yo creo que es una opinión bastante autorizada. Julius Ruiz conecta esos asesinatos de la Modelo con otros dos exterminios, los trenes de Jaén y la cruel ejecución, Pedro, del general López Ochoa, que tú antes has narrado. Sí. Decía que en 10 días hubo una escalada auténtica de terror, porque efectivamente entonces lo que se temía era un resurgimiento de los falangistas. Y entonces ellos decían, ¿para qué vamos a ganar la guerra si no hemos exterminado a la retaguardia? Y todos los mensajes, efectivamente. Entonces Melquiades Álvarez era un líder de uno de los partidos entonces contrarios al régimen de izquierdas imperante, y se le exterminó como se exterminó a los otros líderes falangistas del Partido Nacionalista y del líder del Partido Agrario. Esa fue la explicación. A partir de aquí, es decir, fue un crimen de Estado.
Fue un crimen de Estado y fue un magnicidio en la palabra que tiene el diccionario de la Real Academia. Matar a una persona en aras a su importancia. Y de hecho, como hemos visto, el arresto cruzó el Atlántico a Estados Unidos, ¿no? La noticia de su detención. Y en este orden de cosas, hace unos años descubrimos unos papeles de su secretario político donde firma que él conoce. Se pregunta quién armó el brazo de los asesinos de Melquiades Álvarez. Y nos dice el secretario político: días antes del fusilamiento le escuché frases grandilocuentes exaltando la necesidad de hacer justicia contra los hombres traidores a la patria y apuntando los fusiles contra Melquiades Álvarez. Debe encontrarse entre los detritus de la envidia. Es su constante detractor, envidioso de los triunfos del tribuno. Pocos días antes del crimen, continúa narrando, me lo encontré en la calle. Pero es que su jefe todavía está en la calle. En efecto, pocos días después fue enviado a la Modelo y asesinado. Esto nos lo dice una persona que conoció los hechos y que los dejó escritos. Eran unos apuntes para una biografía de Melquiades Álvarez que no llegó a escribir. Y entonces eso lo que nos permite preguntarnos es que efectivamente hubo unos cooperadores necesarios en este asesinato de Melquiades Álvarez, que fue Azaña y Giral, que no fueron sus autores, pero que sí sometieron a riesgo a Melquiades Álvarez con esa detención y ese encarcelamiento, y no lo sacaron cuando a mediados de agosto los hechos en la Modelo se fueron polarizando cada vez más. Y debería investigarse quién está detrás de esta orden de asesinato de Melquiades Álvarez. Ahora no hay papeles, pero posiblemente sí se puede apuntar quién pudo ser o quién pudo estar detrás, ¿no? Que Manuel Azaña, presidente de la República, José Giral, en esos momentos presidente del gobierno, es decir, que estaban implicadas las más altas autoridades del gobierno de la República. ¿Qué fue de su cuerpo? ¿Cómo se trasladó luego? Porque tú también nos hablas en tu conferencia del traslado de sus restos mortales, ¿no? Sí, mi abuelo Arturo Álvarez Bulla conocía al director general de Comercio, que era primo suyo, y gracias a eso, a cambio de una cantidad de dinero, al encargado del cementerio de la Almudena, pudo entonces apartar el cuerpo de Melquiades Álvarez del resto y le pudimos dar un enterramiento, y desde entonces se encuentra en el cementerio de la Almudena, en una tumba. En Madrid. Claro, impresionan, Pedro, todos estos hechos, cómo están relatados, de ahí que quieran apresuradamente volver a hacer una ley de memoria histórica, a lo mejor para abordar estos crímenes, ¿no? A mí me encantan estas investigaciones que está llevando mucha gente, la mayoría sin ningún tipo de apoyo, no digo ya económico, sin ningún tipo de apoyo académico. Otro de los grandes investigadores de la represión, que insisto, no cobra ninguna subvención, es el historiador extremeño, sacerdote Ángel David Martínez Rubio. Y todo lo que están demostrando es que lo que creíamos antes, porque también el franquismo, esto, pese a la causa general y demás, tampoco ahondó mucho. Es que, insisto, los incontrolados no eran incontrolados. Hay un libro de nuestro amigo Javier Barraicoa sobre Companys y lo que ocurrió en Cataluña durante la guerra, la matanza de casi 8.500 ciudadanos, casi todos catalanes, por cierto, que se titula así: Los descontrolados de Companys, haciendo con la partícula des un juego para que quede, juego gráfico para que quede los controlados de Companys. Y tampoco olvidemos que en octubre del 34 había grupos vinculados a Esquerra Republicana de Cataluña, como Acció Catalana, que tenían listas negras. Sí, sí. El Niceto Alcalá Zamora, en sus memorias, que se publicaron hace unos años y que se presentaron precisamente en la Academia de Jurisprudencia, también cuenta él que en el 36, ya formado el gobierno del Frente Popular, ilegalmente, que había jefes de la policía y de la Guardia Civil asustados porque estaban descubriendo que aparecían en listas negras del PSOE, no del PC, listas negras del PSOE. No hay tiempo para más. Manuel Álvarez Builla, ha sido un placer tenerte aquí, felicitarte por tu magnífico trabajo, también felicitarte por esta recopilación de discursos parlamentarios, este libro editado por Ediciones Nobel, y que desee más información. Yo creo que a través de en Wikipedia hay un enlace que te lleva a esa conferencia
conferencia que tú diste sobre el asesinato de Melquiades de Salve, yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Y que vas a seguir investigando. Seguiremos investigando, muchas gracias Javier. Pedro, hay que seguir investigando con desapasionamiento, simplemente por el honor a la historia. Yo creo que las nuevas generaciones ya estamos desapegados de estas rivalidades y solamente es un interés científico en saber qué realmente pasó, ¿no? Y quiero acabar con una frase que tenía Nietzsche, que la patria no debe ser la tierra de los padres, sino la tierra dorada de los hijos. Tenemos que mirar para adelante, tenemos que mirar a la concordia, y creo que también sería bueno que se incorporen a la investigación personas de 30 años, de 20 años, que miren la historia con más perspectiva y que nos ofrezcan una visión pues lo más verídica posible. Es que precisamente porque nosotros ya estamos lejos de esos acontecimientos, no podemos aceptar que la historia nos la vuelvan a contar en plan TV o buenos y malos. Es así. Nos quedamos con este último mensaje. Manuel, un placer, lo dicho. Pedro Fernández Barbadillo, la próxima semana más y mejor. Sí, señor. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Prometemos volver, Dios mediante, aquí a Radio Ya, a cita con la historia.